Bueno, pues ha soplado el viento el fin de semana, incluso no ha habido ese tiempo magnífico que tuvimos días anteriores, pero en cualquier caso se puede decir todavía que Lanzarote disfruta, a pesar de que soplan los alisios, han cambiado del noreste un poco al noroeste, pero bueno, parece que incluso en algunas islas de Canarias puede caer alguna lluvia débil. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelo Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Dentro de 10 minutos por ahí va a estar aquí el que fuera presidente del gobierno de Canarias y que aspira a hacerlo ahora en esta ocasión por Coalición Canaria, Fernando Clavijo, que se encuentra hoy en la isla de Lanzarote. Vamos a saludar a don Pedro Martín. Buenas tardes, don Pedro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal muy el fin bien, de semana? Muy tranquilo, la verdad que muy tranquilo. Me dieron que lo vieron... ¿En dónde me vieron? No, que lo vieron usted tranquilamente. Me vieron tomando algo el viernes en el Charco, que creo que sí me encontré con gente conocida por ambos. Es que me lo dijeron, y yo, hombre, pero me recogí temprano. La verdad que un fin de semana bastante tranquilo para afrontar la recta don final Pedro, de eso la es bueno, campaña. Ya no está uno en edad para estar ahí forzando el cuerpo más de la cuenta. Algunos más que otros. Vamos a saludar a don Manuel García Denis. Don Manuel, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Jorge, muy bien. Manuel, ¿qué tal el fin de semana? ¿Tranquilo? Muy bien, como siempre, con la ¿Pateo? familia. ¿Eso del pateo, no? Caminando, estuvimos caminando con el compañero Frank, nos lo pasamos muy bien, disfrutando de los ajaches, uno de los paisajes más espectaculares de Lanzarote y que más sorprenden en una isla llana. ¿Qué fue eso? Como ¿El esta sábado? isla. Fuimos el domingo, 3 horitas. El sábado yo pasé por la calle, pero por la carretera. Es lo que suele hacer mucho la gente. ¿Y por qué no cuenta lo que hiciste tú el fin de semana? No, pues mira, pues es verdad que me encontré en casa, bueno, fui a la casa de mi amigo Juan el Majorero. Sí. Y Al estaba, Brisa Marina se estaba llama. el Brisa Marina y estaba el alcalde, por un lado estaba el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, candidato también a la alcaldía, y por otro lado estaba Gladys con el amigo Lemes, ¿no? Jonathan Lemes. Bueno, y alguna amiga ¿se acercaron o no? No, yo estaba en medio. Yo estaba en Como medio. siempre. Yo estaba en medio, por si acaso. Bueno, porque ha habido también accidentes de coche este fin de semana. Un coche chocaba contra una farola, en fin, realmente fue medio espectacular. El medio espectacular, sobre todo, Jorge, porque fue en Montaña Blanca, en la calle principal, donde hay una limitación de velocidad y además unos guardias muertos que evitan que se pueda ir a mucha velocidad. Si encima un coche se va contra una farola, pues significa que no estaba cumpliendo mucho. Y luego, Manolo, usted porque es joven y conoce la isla, pero cada vez más rescates en las montañas. La montaña de Guenia, concretamente. No soy tan joven, pero lo que sí es verdad es que llevo bastante tiempo caminando y cada vez me sorprendo de ver cosas en el campo que no deberían verse. Gente que accede a los sitios sin conocer los senderos, sin la equipación necesaria, gente que va con esclavas incluso a subir a una montaña, con lo que producirse un E15 y demás es muy fácil. Otra gente que va sola, te encuentras a personas caminando solas por ahí, con lo que cualquier cosa puede convertirlo en una desgracia. Y quizá lo más grave fue ese atropello en la Medular, al poco tiempo de salir de aquí del Café de Periodista del viernes, pues nos enterábamos de la noticia que había sido atropellado en torno a las 2:30 de la tarde, una persona de 60 años en la Rambla Medular de Arrecife. Sí, la verdad es que es llamativo, aunque creo que por el momento no se sabe nada más que estaba fuera de peligro, creo. Bueno, pues nos alegramos, esperemos que el hombre escape. Bueno, y la noticia, ha habido muchas noticias, la verdad, que el fin de semana, pero hay una que ha llamado mucho la atención de la gente. Antes de nada, por cierto, decir que hoy pues nos han llamado gente que estaban cerrados los ayuntamientos. Que sepan que hoy es el día de Santa Rita, es el día de los funcionarios, de los trabajadores de la función pública, de las administraciones públicas, y efectivamente no en toda España, pero en muchos sitios de España, en muchos ayuntamientos y también en muchos cabildos, como el de Lanzarote, pues celebran ese... Y que es un poco variable también, porque hay veces que llegan a acuerdo los sindicatos en este caso con los responsables de recursos humanos o con los concejales responsables, y lo que hacen es van jugando con el día. Efectivamente, pero se han puesto todos de acuerdo, según tengo entendido, por gente de UGT, para que se celebrara precisamente todo el lunes, de manera para que, en fin, no fuera como otras veces, como bien dice usted, que uno abre el martes, el otro el miércoles. Sí. En fin, en este caso todos cierran. Y esto es la fiesta que la agasajó el Cabildo de Lanzarote a sus trabajadores,
que era una cosa, hay que decirlo, que esto no es ahora que lo haga Dolores Corujo, siempre se ha hecho. Es verdad que en la época de Pedro Sanginés se cortó y se puso un mínimo de 20 euros por persona, pero después otra vez cuando llegó el nuevo cabildo de Dolores Corujo, pues se ha intentado dar, bueno, de dar esa fiesta, Manolo, de manera gratuita. Se celebró por todo lo alto, muy bien organizada, por cierto, en la Fermina. Está claro que el Partido Socialista en el Cabildo no pierde oportunidad en esta campaña de agradar a la gente del Cabildo y a todos aquellos con los que mantiene vínculos. Está claro que la búsqueda es más que evidente de un apoyo que necesita el 28 de mayo. Yo creo que hay que ser serios en ese tipo de cosas, porque entonces la población tenemos la idea, ¿no? Podemos tener la impresión de que en el Cabildo se gobierna para el propio Cabildo. Es verdad que hay una masa laboral superior a los 1000 trabajadores entre el propio Cabildo y los entes adyacentes, y eso hace que tenga un potencial muy elevado de gente además que sí participa electoralmente. Es mantener cautivo un voto con el que se mantiene mayor proximidad, mayor cercanía que con el resto de la sociedad, pero no deja de ser un trato discriminatorio con el resto, porque yo el día de los periodistas o el día de los medios de comunicación o el día en que mi madre me parió, si yo no celebro el acto, nadie me lo paga. Pero yo a nivel personal, Pedro, no sé lo que piensas tú, a nivel personal creo que estos actos, bueno, se hicieron en su día, está bien, pero yo creo que la sociedad lanzaroteña ha cambiado y no tiene ya mucho sentido que con el dinero de todos se paguen las fiestas de pocos. Pero en fin, cada uno hace lo que quiere. Cada uno puede tener el concepto que quiera, están gestionándolo ellos. No lo digo para justificarlo, que yo tampoco lo encuentro justificable, porque como bien decía Manolo, como insinúas tú, el tema de este tipo de fiestas parece que son extemporáneas, porque corresponden más a otra época que a la época que vimos ahora, donde precisamente el Cabildo de Lanzarote es uno de los sitios donde mejores derechos laborales y más avances laborales han tenido. Otra cosa es que se lo crean ellos, que yo no me lo creo y estoy seguro, porque conozco, bueno, casi toda mi familia han sido trabajadores de ese cabildo o de administraciones públicas, y todos creo que conocemos a mucha gente, que todavía los partidos piensen que porque le lleves a una... Esto no eran garbanzadas, pero lo que decíamos siempre, una garbanzada, una paella, lo que quieras, van a tener el voto asegurado. Bueno, ese voto cautivo que no creo que, como está la sociedad actualmente, se venda o se ceda por un puñado de comida o por un poco más de comida. De hecho, Pedro, para que como dato significativo, de los 1000 trabajadores que tiene el Cabildo, más o menos, sin contar a lo de los centros turísticos... 800 trabajadores tiene el Cabildo y después es verdad que tiene casi 400 los centros. Los centros, bueno, pues cerca de 1000 trabajadores que tenga el Cabildo fueron 300 por ahí, unos 300. Si hay una parte que no es que no le gusta, o pues no pudieron ir, o simplemente pasaron. Y que esos 300 no van a votar seguramente. Van a votar, pero no van a votar mediatizados por esta comida. Ni por esta, ni por otras muchas cosas. Porque si fuera por eso, creo que el Cabildo, en este caso el grupo de gobierno del Cabildo, o la presidenta del Cabildo, han sido de los más criticados por algunas actuaciones en torno a los trabajadores y a esos cambios de jefaturas de departamento, etcétera, de forma yo creo muy clara. Para decirlo todo, es decir, se le regalaba lo que era la comida, el vino, es decir, las copas de vino mientras comía, y cerveza si querían, y solamente una copa, para decirlo todo, una copa, tenían un ticket de consumición de un combinado, lo clásico, el ron Aeruca con Coca-Cola o un whisky combinado. Yo lo que quería decir en este caso es que parece que los gobernantes del Cabildo se olvidan que su propósito, y por eso votamos todos en estas elecciones y no exclusivamente los trabajadores, no es mejorar exclusivamente las condiciones de trabajo y de bienestar de sus propios trabajadores, sino que es el instrumento esencial que tenemos los lanzaroteños para mejorar las condiciones de vida de todos los lanzaroteños. Y se lo digo no por esta fiesta, que es una anécdota, sino por las conquistas laborales que se dan con facilidad en el Cabildo, donde evidentemente un trabajador del Cabildo gana
mucho mejor y tienen Yo unas no lo mejores decía- condiciones no lo decía por laborales. ti, ¿eh? No, Yo digo no. para que los políticos no se crean que a lo mejor se cree que van a ganar No. votos o tener adeptos por hacer una comida. Bueno, No, y eso es lo que demuestra la inteligencia del Cabildo. Y también que la mayoría de los trabajadores del Cabildo han sido metidos allí por los distintos partidos y muchos mantienen esa afinidad Claro. y se convierten en correa de transmisiones y tienen mejor posición cuando está en su partido que cuando están los otros, y eso es parte de la crispación interna. Pero lo que quiero decir es que no hay que olvidar que el Cabildo es un instrumento de todos los lanzaroteños y eso es lo que vamos a elegir ahora. No voy a valorar mejor el Cabildo porque le dé mejores condiciones a los trabajadores, sino que le dé las condiciones que se merecen para poder articular, para poder motivar su trabajo para conseguir mejores cuotas. Y lo digo fundamentalmente por lo que he visto en los centros turísticos últimamente y desde mucho tiempo atrás. Parece que el dinero de los centros turísticos no es de nadie, que los centros turísticos son una masa salarial que ha nacido ahí de forma espontánea y que son ellos exclusivamente los que tienen derecho. Defiendo y me encanta que sean los mejores pagados de todo el sector de la hostelería y me encantaría que esas condiciones se transmitiesen al resto del sector. Pero lo que es incomprensible es que se hagan actividades sin ningún tipo de control con los beneficios de los centros turísticos y que se dé por bueno que ese dinero es para, en cierta medida, compensar pérdidas y ganancias de los centros turísticos. Y eso no es verdad. Los centros turísticos siempre ha sido un instrumento de redistribución de la riqueza. Se hizo inicialmente dándole trabajo a aquellas personas que estaban más lejos de los lugares en los que se estaban creando los trabajos, como por ejemplo ARIA, trabajadores locales, que conseguían unos sueldos gracias a eso. Y se ha conseguido después mejorando esas situaciones y reforzando esas plantillas. Y ahora que se ha conseguido eso, que tienen una buena situación, es el momento de que ese dinero vaya al Cabildo y se redistribuya de acuerdo con los servicios que prestan. Bueno, de hecho yo he participado de esa opinión, Manolo, hace mucho tiempo, en el sentido de que efectivamente se creó los centros turísticos, entre otras cosas, como un atractivo turístico más de la isla, que en aquel momento era prácticamente el único que tenía era diferencial al resto de las islas, pero tenía también unos ingresos extras que no tenían otras islas. Y inicialmente se utilizó, gracias a los centros turísticos, a los beneficios que daba, pues para reforzar las áreas sociales, para reforzar las áreas también, en fin, de promoción del turismo, que revertía en favor de todos los lanzaroteños. Y efectivamente puede haber cierto sesgo ahora con este tema. Por cierto, que mañana se lleva al Consejo de Administración, a las 10 de la mañana, se lleva por fin la firma del nuevo convenio colectivo de los trabajadores del centro turístico, que entre otras y polémicas decisiones se ha adoptado la de dar un plus de un 10% del beneficio que obtengan los centros turísticos neto a los trabajadores, es decir, que se le va a repartir el 10% de los beneficios netos. ¿Y a partir de cuánto? A partir de que los centros turísticos consigan al menos 1,5 millones de beneficios. Normalmente consigue entre 3, 4, 5 millones. Bueno, pues normalmente los trabajadores prácticamente todos los años se van a asegurar ese 10%. Si finalmente, y nadie lo impide, mañana se firma ese una paga ese más. convenio. Se van a más o menos calcular, Efectivamente, creo que por la gente se calcula que es una paga más. una paga más. Tenían 4, creo que después con Pedro, que Pedro le redujo a 2. Creo que son 2 más bolsa de vacaciones y ahora pues tendrán 3 y una bolsa de vacaciones. Pero realmente Pedro no le redujo nada, le redujo a 2 de manera, porque resultaba... A ver, el sueldo no se les bajó, se les prorrateó. Efectivamente, lo que quiero decir, porque resultaba feo y le decía, Sí. hombre, es que nadie tiene 4 pagas. Bueno. ¿Hay algunos que tienen 4? En el Cabildo de Lanzarote, el convenio de, ¿cómo se llama? De oficinas y despachos tienen 4 pagas más bolsa de vacaciones. Si no lo han cambiado desde hace unos años a esta parte, pues te lo digo porque tenía familiares directos trabajando allí. Y después, con respecto a esta decisión, a mí me pareció entender cuando se habló, se polemizó en torno a esto, que habían sindicatos que no estaban de acuerdo porque no creen que sea uno de los objetivos de los centros de arte, cultura y turismo. El reparto, lo puedes plantear de otra manera, pero repartir los beneficios que tienen que ser para los ciudadanos de la isla de Lanzarote, pagando el canon al Cabildo o directamente con esas obras que antes mencionábamos, pues se planteaban incluso poder acudir a los tribunales. Veremos a ver, pues yo supongo que esto tenga informes de intervención donde evidentemente tendrán que decir si esto se ajusta o no al objetivo social que tienen los centros. Mañana lo veremos. Es verdad que hay incluso trabajadores que no están ni a favor de ese acuerdo, votaron en contra en la asamblea,
¿Pero por qué? Porque ellos prefieren más que se den de tontería del 10% de nada, que le pongan una paga más y que figure y que esté segura y haya o no haya beneficio. Vamos con este caso. Ahora ya llegó el que fuera presidente del Gobierno de Canarias, hoy en la oposición, Fernando Clavijo, que es candidato de Coalición Canaria a ver si consigue, en este caso, poder ser presidente. Está hoy en Lanzarote, pero antes de que, para hacer el cambio, también estuvo el presidente del Gobierno de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, en la Isla de la Graciosa. La candidata a la presidencia del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, acompañó a miembros del PSOE, como el secretario general socialista y candidato a la reelección como presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y al candidato a la alcaldía de Teguise, Marcos Vergaz, para dar a conocer la gestión del PSOE en esta isla lanzaroteña. Se mostró satisfecha por la labor que el Gobierno de Canarias ha realizado en estos últimos 4 años en La Graciosa. Corujo, además de apostar por un turismo sostenible en la octava isla, destacó la gran labor realizada por el Gobierno de Torres en materia de ordenación del territorio. Ha sido este Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres el que le ha dado un impulso importantísimo en la aprobación inicial, que estamos ya en la aprobación definitiva para ese plan de ordenación del archipiélago Chinijo. Por eso es muy importante que todo el mundo sepa, lo ha hecho el consejero de Transición Ecológica, lo ha hecho nuestro viceconsejero, también lanzaroteño, Leopoldo Díaz, y ahora lo que hay es que continuar ese trabajo que hemos iniciado y que ha dado un salto cualitativo en cuanto a la ordenación. Estas afirmaciones contrastan con la realidad, pues según Coalición Canaria, el PSOE no ha sido capaz en 4 años de aprobar ni siquiera el PORN, ni por supuesto el plan especial del archipiélago Chinijo. También fuentes de los nacionalistas criticaron que Corujo fuera a La Graciosa a anunciar gestión, cuando en 4 años no ha cambiado ni tan siquiera la tubería submarina de conducción y abastecimiento del agua. Bueno, pues ya después hablaremos. Ahora hablaremos de este tema, de esa visita que ha realizado el presidente del Gobierno de Canarias, candidato a la reelección del Partido Socialista, en este caso Ángel Víctor Torres. Pero vamos a presentar precisamente al que quiere ser presidente del Gobierno de Canarias, ya lo fue hace 4 años, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria. Buenas tardes, don Fernando, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Que está por aquí por Lanzarote, ¿ha estado en temas de sanidad o...? Sanidad, efectivamente. Vinimos a hacer una rueda de prensa y adquirir los compromisos con Lanzarote en materia sanitaria, pues junto con Osvaldo y con Midalia, que van a estar en el Parlamento y en el Cabildo. ¿Y en qué se ha comprometido, don Fernando? Si usted es el presidente, ¿en qué va a mejorar la sanidad en Lanzarote? Bueno, nos hemos comprometido primero a poner en marcha la radioterapia, que es una vergüenza que el presidente no supiese que no, en 4 años habían sido incapaces de poner en marcha la radioterapia. Nos hemos comprometido a la realización del Centro de Salud de Argana Alta y nos hemos comprometido también con la hemodinámica para poder dar una respuesta lo suficientemente rápida y no tener que estar pues evacuando a la ciudadanía, ¿no? Al margen de eso, gestión, poner al frente de la gestión a profesionales, ¿no? Porque ahora mismo tenemos el mayor gasto sanitario de toda la historia de la democracia, de toda la historia de Canarias, el mayor número de personal y los peores resultados. Al final, con 880 millones de euros más al año de lo que teníamos nosotros, a la lista de espera han subido un 39%, el tiempo medio de espera casi 60 días más, y cuando vas a pedir citas para especialistas, sin ir más lejos, ginecología, o aquí en Lanzarote, pues vemos las dificultades y el tiempo para lo que te la están dando. Déjame nada más con respecto a sanidad, Fernando, buenas tardes. El tema de la salud mental, que tanta mella después de la pandemia ha hecho, que había un compromiso, porque es verdad que hay un edificio de salud mental allí como si fuera una especie de anexo, pero que también que se ha quedado totalmente obsoleto, por no hablar de la salud mental que se debería tratar a través de psicólogos en los centros de salud de la isla. Es la otra pandemia y sobre todo en la gente joven. Hay datos que no se suelen decir, pero la realidad es que en este país todos los días se suicidan 12 personas, y gran parte de ellos en Canarias, y gente joven, ¿no? Después de todo eso, lo que han sufrido nuestros niños y niñas con ese confinamiento, con ese miedo, pues al final eso deja secuelas, ¿no? Y la verdad es que hay profesionales y hay colegios profesionales con los que puedes conveniar para dar ese servicio, ¿no? Pero no han querido hacerlo y no sabemos muy bien por qué, porque dinero les ha sobrado como nunca. Fernando, antes estábamos viendo, para dar paso, para que usted pudiera entrar, dimos paso a una noticia del informativo en relación a la visita que hizo Ángel Víctor Torres a la Isla de la Graciosa, acompañada de la presidenta del Cabildo y del candidato de Teguise a la alcaldía de ese partido. Usted, cuando fue presidente,
una de las cosas que hizo, que yo creo que era muy importante, era el tema de la red de saneamiento. Pero han pasado 4 años y sigue la red de saneamiento estancada. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, yo declaré una obra de emergencia por los vertidos. Se hizo toda la obra de saneamiento para evitar esos vertidos que estaban contaminando el agua y la isla. Y lo que quedó era el proyecto que quedó hecho y con dinero para conectar las viviendas con el vertido. Es decir, con la red general. Con la red general, efectivamente. Perdón, gracias, Jorge. Entonces tú tienes toda la red hecha, nueva, pero ahora lo que faltaba era conectar la casa a esa red general. Y eso es lo que no se ha hecho. No se ha hecho, pero no se ha hecho. Dejamos el proyecto y el dinero. En 4 años no lo han hecho. Es que no se entiende. No han hecho absolutamente nada en la graciosa. Sobre todo porque esto es un tema hasta de salud pública, ¿no? Yo creo que no se debe, en un archipiélago que encima está protegido... Por no hablar de ecología también, de ecología, de medio ambiente y todas esas cosas. Manolo. Yo voy a aprovechar para hacer una pregunta atípica, que con una de las promesas que usted hizo y que creo que es uno de los pocos que la ha hecho, que es la creación de la Dirección General de los Deportes Autóctonos. Se lo digo porque yo soy un enamorado de las cosas que más disfruto y creo que es una herramienta importante en una comunidad que crece en población y no es capaz de arraigarse. ¿Va usted en serio en esa medida o detectó que era necesario lanzar ese globo sonda? No, o sea, nos hemos reunido con las distintas federaciones, no solo creemos, vamos a ver, tú no puedes tratar el deporte autóctono igual que el baloncesto, que el fútbol o el voleibol, porque es una parte de nuestra identidad, de nuestra cultura y, como bien dice, de nuestras raíces, ¿no? Porque un pueblo que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Entonces, ¿qué creemos? Creemos que junto con el patrimonio etnográfico, junto con los deportes autóctonos, tenemos que tener un área, Dirección General en este caso, que no solo lo proteja, lo cuide, sino que lo difunda. Nos hemos encontrado con un gobierno que ha anulado los deportes autóctonos y que ha querido quitar la historia de Canarias de las aulas. Eso es lo que ha querido hacer el gobierno del Partido Socialista y de Podemos y de Nueva Canarias. Nosotros no solo vamos a redoblar los contenidos canarios para que nuestros menudos y nuestros chinijos y chinijas aprendan a valorar la historia de dónde venimos, y los deportes autóctonos los vamos a llevar a las aulas, como hicimos con la lucha canaria, y conseguimos multiplicar por 10 las fichas federadas de los niños y de las niñas para luchar. Porque hay que llevarlo a las aulas, es donde lo tienes que llevar, donde se forman a nuestros. Y ahí va a tener más carácter identitario y de patrimonio y etnográfico esa Dirección General que deportivo, que también lo tendrá, obviamente, con la lucha canaria, el garrote, el juego del palo, el salto, en fin, nuestra identidad como pueblo. Fernando, usted que fue presidente del Gobierno de Canarias, que usted valoró, pues como valora el propio Ángel Víctor Torres, el tema de la industria turística, no puede ser de otra manera. En cambio aquí en Lanzarote hay la percepción de que, en fin, de que se quiere declarar la isla turísticamente saturada. Usted como gobernante, ya no lo digo como persona de Coalición Canaria, ¿considera que esto ayuda a Lanzarote, a la imagen turística de Lanzarote, ese tipo de declaraciones? Para mí eso es una absoluta irresponsabilidad lo que se ha hecho, por parte de la presidencia del Cabildo, por parte del Partido Socialista. Ahora es el Partido Socialista quien lo ha decidido, no es que Ángel Víctor Torres diga que sí, temple gaitas o no. Partido Socialista, para no hablar de lo que no han hecho durante estos 4 años, porque no han hecho nada, lanzan un globo sonda para que hablemos de si la isla está saturada o no. No, mire, eso es una ocurrencia. Eso, primero, en el caso de hacerlo, tendría que llevar una serie de informes y tendría que analizarse con la sociedad civil. Pero no voy a caer en la trampa de la señora Corujo, no, yo quiero hablar de por qué no se han resuelto los problemas de sanidad, por qué no se ha resuelto el parking del hospital, por qué no se han resuelto los problemas de saneamiento de la Graciosa con proyecto y dinero, por qué no se ha resuelto la conexión entre la Graciosa y la isla de Lanzarote, por qué no se ha resuelto y no se ha puesto en marcha ni una sola cama sociosanitaria, por qué no se han resuelto las infraestructuras importantes de movilidad en la isla, o por qué el transporte público en Lanzarote es un auténtico desastre. Es que de eso es de lo que hay que hablar, porque eso es lo que ella no quiere hablar, porque no puede rendir cuentas, y sin hablar ya del planeamiento, etcétera, etcétera. Pues precisamente quería yo, Fernando, preguntarte por el planeamiento, porque ahí donde estás tú, el otro día estuvo alguien que también quiere ser presidente del Gobierno Canarias, aunque la encuesta dice que no tiene muchas posibilidades, o sí, que después eso dependerá de los pactos, que es Román Rodríguez, y comparaba, por ejemplo, Lanzarote, achacándole a que no ha habido evolución durante 10 años o 20 años, ¿no? Tres planes insulares en Gran Canaria. Aquí
cero planes nuevos y falta de ordenación en muchos aspectos. ¿Tú a qué le achacas esta situación en Lanzarote? Bueno, yo creo que aquí ha habido una conflictividad judicial como no ha ocurrido en ninguna otra isla, ¿no? Aquí si hay determinados personajes, por llamarlo de alguna manera, en la política de Lanzarote, que con mucha, digamos, influencia en el ámbito judicial, que si no están ellos y no gobiernan ellos y no manejan ellos, pues al final intentan destruir cualquier cosa, ¿no? Entonces, el Lanzarote tiene que, como sociedad, adquirir un compromiso de qué es la isla que quiere ser. Quiere ser la tercera isla, quiere seguir creciendo en riqueza, en empleo, queremos resolver el problema de la vivienda o no, queremos ir hacia un sector o un segmento turístico de más alto nivel, qué queremos hacer con nuestros vinos, con nuestra gastronomía, ¿no? Y eso es el plan, y ahí lo que se tiene que buscar es el consenso político. El plan estaba hecho, terminado, y cuando llegaron con este pacto y con este tránsfuga, lo metieron en una gaveta, el resultado es que no han hecho nada. Porque Dice si tú que me no dices, se oye... adaptaba a la ley del suelo. ¿Él? Dice que no se adaptaba a la ley del suelo, entre otras cosas. Que no estaba adaptada. No adaptaba, no La estaba ley del adaptada suelo con la ley del permite suelo. intervenciones en suelo urbano consolidado, en suelo rústico. Vamos a ver, si incluso podría hasta entender, dice, oye, ¿por qué vamos a esperar a ordenar toda la isla cuando podemos hacer cosas, por ejemplo, en Arrecife? Pues la ley del suelo permite, vía una ordenanza, un suelo urbano consolidado, habilitar el suelo para tener el Palacio de Congresos, que ya lo necesita. Entre otras cosas. Y podemos, entre otras cosas. Entonces, claro, aquí también tenemos que darnos cuenta que hay algunos asuntos en los que tenemos que buscar amplios consensos políticos. Y los partidos políticos alcanzan esos consensos cuando la sociedad civil los aprieta. Y eso yo creo que en el próximo mandato Osvaldo lo va a liderar desde el Cabildo junto con Migdalia, y yo en el gobierno pondré toda la carne en el asador para ello. Nos quedan 5 minutos porque se tiene que ir, está esperando el avión, pero no le está esperando a él, pero el avión se va dentro de media hora. Manolo. Estamos en una encrucijada mundial con el cambio climático y en Canarias somos 7 islas, pero tiene que haber un interés centralizado en el cumplimiento de nuestras obligaciones, sobre todo con la descarbonización. En Lanzarote en estos 4 años no se ha hecho absolutamente nada, ni para reducir las emisiones, ni para mejorar el impacto de las energías alternativas. En caso de que usted sea presidente, ¿habrá un control para evitar que después nos venga de golpe esas exigencias y nos hagan aquellas cosas que no queremos? Sí, yo creo que la legislatura pasada, con Pedro Sanginés, Lanzarote lideró la instalación de megavatios de energía eólica, y además con proyectos interesantes para abaratar el precio de la desalación del agua, porque si la energía era renovable, pues al final se permitió incluso bajar el precio del agua en la isla de Lanzarote. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que no les ha interesado la gestión, les interesaba echar a Coalición Canaria para no se sabe bien qué, porque es que al final, cuando estás en tantos sitios, no estás en ninguno, ¿no? Ni te centras. Entonces, en este sentido, no solo va a haber un compromiso, sino que además nosotros, y lo digo aquí abiertamente, Coalición Canaria se opone a la ecotasa, claramente, y vamos a pelear en Bruselas precisamente para que no se ponga la tasa verde que se quiere poner a los vuelos, porque si ya de por sí el 1 de enero del 24 se van a encarecer porque no dieron la batalla en Bruselas con la tasa famosa del queroseno, si además ponemos una ecotasa y Europa nos pone otra, pues al final se van a ir a Marruecos o se van a ir al Caribe los turistas. Precisamente hablando de ecotasa, una de las propuestas, creo que leí, y si no corrígeme, candidato, es que Coalición Canaria y usted propone bajar el IGIC del 7 al 5%. Nosotros, ¿con esto se asegura los servicios públicos? Nosotros se aseguran los servicios públicos porque están recaudando más que nunca. Les sobraron 900 millones de euros el año pasado, que no se gastaron, porque no tienen capacidad. Pero es que nosotros tenemos que aliviar la cesta de la compra. Quienes nos están oyendo ahora probablemente hayan ido esta mañana al supermercado y sabrán que con 20 euros se compra la mitad. O si vas a poner la con 20 gasolina, euros, don Fernando, yo que voy a comprar no se compra ya nada. Por eso. Entonces, ¿cómo podemos abaratar la cesta de la compra? La abaratamos de dos formas. Por un lado, reduciendo los costes de transporte, que lo metimos en los presupuestos generales del Estado y el gobierno de Canarias no lo ha exigido y no lo ha cumplido. Y por otro lado, bajando el IGI. Son las dos vías con las que nosotros intentamos darle un alivio fiscal a la familia. Pero es que llevamos también la adaptación de los tramos del IRPF en el tramo autonómico para adaptarlos a la situación de inflación. Porque los 12.400 euros, con lo que es el mínimo para pagar Hacienda, que tenías hace el año 2008 no son los 12.400 euros de ahora. Tienes que subirle, a lo mejor son 15 o 16. Claro, tú tienes familias que están entre 12 y esos 15 o 16.000 euros
que están pagando impuestos sin tener por qué pagarlo. Es decir, que si ustedes ganan, ¿se van a comprometer de verdad a que las familias que ganen más de hasta 15.000 euros, por ejemplo, no paguen? En el tramo, tengan que hacer autonómico, porque el Estado tiene su parte, pero por lo menos la parte de Canarias la vamos a actualizar. Pedro, venga, la última pregunta. A mí me porque tiene que ir. gustaría saber si en este caso el que aspira a ser presidente por Coalición Canaria del gobierno tiene pensado o alguna solución a la falta de inversión en Lanzarote, y creo que esto no solo de este gobierno, que esto es verdad que ha llegado a mínimos históricos, pero también es verdad que en otros gobiernos, el presidido por usted también, el grado de ejecución presupuestaria ha sido ínfimo. Sí, vamos a ver, Lanzarote ha tenido históricamente ese problema de planeamiento que se hablaba, ¿no? Entonces muchas veces nosotros poníamos dinero para vivienda pública, pero no te daban el suelo. Poníamos la partida que todos los años pusimos para redacción de proyectos para el Ayuntamiento de Arrecife, estaba Eva de Anta en aquel momento del Partido Socialista, para el Palacio de Congresos, y nunca lo hacían, ¿no? Entonces nosotros ahora sí vamos a tener los instrumentos, a través de la modificación de la Ley de Vivienda para declarar la construcción de vivienda de interés estratégico en Canarias. Eso te va a permitir que independientemente del planeamiento lo puedas hacer. Nosotros, a través de la Ley del Suelo, con un alcalde como puede ser Echede Eugenio, que sabe de urbanismo, va a poder hacer una modificación puntual para el Palacio de Congreso, y también vamos a poder sacar adelante las obras de carreteras con Osvaldo. Ahora, sí es cierto que lo que hay que tener es valentía. Y necesitamos políticos valientes, necesitamos políticos que quieran que Lanzarote progrese. No necesitamos políticos que quieran estar y que en el sillón simple y llanamente. Fernando, con que sean un poco trabajadores nos valdría. Un poco trabajadores, no. Fernando, no tenemos que ir porque usted se tiene que ir, pero simplemente me gustaría que me diera una pincelada de los últimos sondeos de opinión que han aparecido en los periódicos de Gran Canaria. Por eso digo que hay uno que a ustedes seguramente les gustará más, que es el de la provincia, que prácticamente le da que ustedes sacan 20-22 y el Partido Socialista 23-24, PP 14-16. En cambio, el del Canarias 7 pues le da una cifra, casi se quedan ustedes como tercera fuerza política. Bueno, yo las encuestas, nosotros tenemos nuestras encuestas, no las hacemos públicos nunca porque son instrumentos de trabajo. Yo sí digo que estamos en disposición de ganar las elecciones, tanto en Canarias como en Lanzarote. No me cabe la duda, pero la menor duda de que Echede Eugenio va a ganar las elecciones, que las va a ganar Osvaldo, que las va a ganar Migdalia, e incluso podemos aspirar al 4º diputado, y que después del 28 de mayo se articularán los pactos sobre programas, no pactos para echar a nadie, para castigar a nadie, sino programas para hacer cosas, para hacer que las cosas sucedan, Jorge. En un debate que estuvo usted, no sé en qué, creo que era en la SER, no sé, si no me corrige, creo que le oí diciendo al Ángel Víctor Torres que él no se pronunciaba sobre pacto, como un poco está diciendo usted. Esto ha creado cierto, en el Pacto de la Flor, en los socios, como cierto... Podemos se quejó. Sí, se quejó de que, hombre, de que esto no es jugar limpio, ¿no? En este caso, ¿hay alguna posibilidad de que el Partido Socialista y Coalición se vuelvan a entender? Nosotros hemos dicho que no nos vamos a entender ni con Vox ni con Podemos. A partir de ahí, nosotros, sobre un programa de gobierno y sobre unos compromisos concretos con los canarios, estaremos dispuestos a hablar con todo el mundo. Nosotros somos la alternativa a lo que está ocurriendo. Pero está claro que vamos a tener un programa de gobierno y vamos a hacer como siempre priorizamos. Mira, nosotros hemos podido apoyar los presupuestos generales de Estado de Mariano Rajoy porque eran buenos para Canarias, y el PSOE votó en contra del 75% de descuento residente porque se lo ordenó su jefe, y hemos apoyado presupuestos de Pedro Sánchez, el último, y el Partido Popular votó en contra, por ejemplo, de la gratuidad del transporte, de las guaguas. Esa es la diferencia. Nosotros podemos, por Canarias, entendernos con casi todo el mundo. ¿Y estaría dispuesto usted a ser vicepresidente de un socialista? Porque la última vez que eso pasó, que fue en el año 91 con Manuel Hermoso, acabaron construyendo Coalición Canaria y se han mantenido en la presidencia durante 26 años. Manolo, yo me presento para ser presidente de Canarias. Pues aquí lo vamos a... No, es que me están echando, pues don Pedro, me están echando, porque es que me dicen que ya no le espera más el avión. Don Fernando, muchas gracias. Muchísimas Mucha gracias. Suerte. De verdad, muchas gracias por soportarnos en toda esta campaña electoral, porque ustedes tienen que seguirnos el ritmo. Y el día 29 estaré gustosamente de intervenir en el medio, si ustedes quieren, pues para hacer un análisis. Pues a ver si hacemos un análisis y ya veremos cómo han quedado esos resultados. Aunque el día 29 normalmente, si las cosas no están claras, nadie quiere hablar, don Fernando. Nosotros siempre damos la cara. Muchas gracias. Al menos tengo que reconocer que con esta casa siempre usted ha respondido desde ahora y cuando era presidente, porque también no solo hay que estar en las buenas, sino también en las maduras. Muchas gracias, don Fernando. Mucha suerte. Vamos a publicidad y regresamos.
Bueno, pues antes de venir, Fernando, estábamos hablando del tema de las inversiones que merece la isla de la Graciosa, y realmente el que es el candidato a la presidencia del gobierno por el Partido Socialista estuvo este fin de semana, como ya dijimos, y Dolores Corujo aprovechó para decir bueno, que realmente ha habido poca gestión, y eso es verdad que ha habido poca gestión, pero sobre todo ha habido poca gestión desde el Cabildo y desde el propio Gobierno de Canarias, que son las dos que pueden invertir realmente en infraestructuras que son insulares, como es del saneamiento que se declaró por interés general, y resulta que eso todavía no se ha invertido. Para que ustedes lo sepan, aquí hablamos de sostenibilidad todo el día y resulta que llevamos tirando toda la vida las aguas fecales a través de pozos filtrantes que llegan al mar. Hombre, no solo la Graciosa, ni prácticamente No, el 80 pero la Graciosa es una reserva de la biosfera. de la isla de Lanzarote, sí, pero hay otras zonas de Lanzarote que son hasta parques nacionales y siguen estando en la misma situación, pero es un déficit que hay en la isla de Lanzarote a nivel general, sin quitarte ni un ápice de razón en que en estos 4 años en la isla con lo que respecta a la isla de Graciosa, el único gesto si se puede tener en cuenta el gesto, es el de haber insularizado el presupuesto del gobierno de Canarias, o el del gobierno de Canarias, para este último año de mandato. Única y como gesto, pero absolutamente nada más, porque antes lo decía Fernando Clavijo, que dejaron preparado el presupuesto, el proyecto y el presupuesto con dinero en la cuenta para la ejecución de la culminación del saneamiento, porque era una de las obras culmen del mandato pasado. El tema de la declaración de interés general de esa tubería, que no entiendo muy bien por qué no se toma la decisión de una vez por todas. El tema de la portátil, Pedro, que parece que tiene solución. Pedro, lo que está diciendo es importante, porque este verano, ya me lo estaban comentando gente de la Graciosa, pero también gente de Canal Gestión, que dice, es que no se están dando prisa. Porque esto es un tema que ahora está escapando loco, porque en cualquier momento puede romperse otra vez. Y el tema de la portátil, que también va pegado al tema de la canalización. Es verdad que creo que como es una zona de reserva, ahí hay muchas administraciones que intervienen, costa, medio ambiente, en fin, muchas administraciones y mucha burocracia. Pero yo creo que lo que hay que hacer es declarar que el propio consejero de Medio Ambiente y Transición Ecológica dijo de interés general la tubería, y con eso se salta montones de se simplifica papeles. el proceso. Claro, y oiga, que está dependiendo toda una isla de esa tubería. Yo creo que nadie quiere ver en La Graciosa la imagen, ni en La Graciosa ni en ningún sitio de Canarias, la imagen que se vio en el pasado verano con barcos llevando el agua con garrafas, ¿no? Y las cubas. Y las cubas. Yo creo que es lamentable. Es lamentable, es una muestra más de la falta de liderazgo. Si La Graciosa estuviera en cualquier otra parte del mundo, sería el objetivo de poner en práctica todas esas medidas que queremos poner en Lanzarote. Debería tener una energía alternativa a pleno rendimiento, tener una movilidad en la isla no contaminante, el tener el saneamiento plenamente realizado, porque estamos hablando de inversiones con muy poco valor. Con tan poco valor que después siente uno vergüenza de que se puedan hacer actuaciones de esa medida con costes súper elevadísimos, como en La Gomera, que es una isla montañosa, como en El Hierro, que le ha puesto la pata por encima a La Graciosa, teniendo más población, más territorio y con necesidad de mayores inversiones. La situación en la que se encuentra La Graciosa no es sino la prueba más evidente que no hay ningún tipo de liderazgo político, ni somos capaces de posicionar a la isla más allá de discursos que no son sino vanas palabras. Bueno, y la noticia... De todas maneras, déjame nada más que un pequeño Pedro. apunte. Tampoco era de esperar que hubiera actuación así de relevancia en la isla de La Graciosa, cuando estamos viendo la inversión que ha habido en la isla de Lanzarote, que sí es verdad que se ha cumplido con gastos corrientes, digo, por parte del gobierno de Canarias, pero poca más inversión ha habido a nivel insular. Lo que dice Fernando Clavijo, yo creo que era verdad. Ese dinero, ese proyecto al menos estaba, el dinero también. No sé por qué no se terminó lo que son las conexiones a la red general desde cada una de las viviendas. No sé cuál ha sido el problema. Pero es que lo de Lanzarote es tan evidente y somos tan jodidamente negativo, que todos los años se celebran unas fiestas en Arrecife.
No hay recinto ferial. Y todos los años decimos lo mismo. Vamos a aclarar En uno. Lanzarote no hay palacio de congreso. Y cada vez que hay que organizar un acto decimos que necesitamos un palacio de congreso. Pero no hay ni un proyecto ni el suelo adecuados para la construcción. Tenemos 8 parlamentarios que todos los años vienen y nos engañan con las mismas mentiras y le aplaudimos y los volvemos a votar. Entonces, en esa realidad, yo siempre lo digo, para mí ya no está fallando los políticos, está fallando esta sociedad. No podemos admitirle a gente que son como nosotros, que sale de nuestro seno social, que nos maltrate de esta manera. Pues efectivamente, por cierto que otra noticia de la noche de ayer fue ese comunicado de Coalición Canaria donde venía a denunciar la compra de una finca de 170.000 metros cuadrados en el norte, en Órsola, perteneciente a la familia de Benjamín Perdomo. Coalición Canaria dice que se ha comprado esa finca por más de $500.000 de euros, 550.000 euros creo que habla, y dicen que se la han comprado, incluso lo califica de pelotazo, de guante blanco, porque consideran que esto, aprovechando una sentencia donde se le da la razón a la familia de Benjamín Perdomo, en el sentido de que una parte de esa finca, unos 500 metros, están ocupadas por una balsa, un tanque de agua. Sí, un tanque de agua, regulador del agua de aquella zona que se puso en los años 80, al parecer con el permiso, aunque Benjamín Perdomo lo niega, de la familia, en aquel entonces de manera precaria. Pues ahora la familia ha reclamado, no Benjamín, toda la familia ha reclamado que se le devuelva ese terreno o que se le compre la finca. La sentencia efectivamente le da la razón, insisto, a la familia de Benjamín Perdomo en el sentido de que dicen que tienen que salir de ahí o llegar a un acuerdo con la propiedad. Sí, pero precisamente lo que está criticando Coalición Canaria y tiene su sentido es que lo que dice la sentencia es que tienen que adquirir el suelo que están ocupando y no toda la finca. Tienen que adquirir esos 500 metros si quieren utilizarlo porque es propiedad de ellos, pero no están obligados a comprar esos 170.000 metros cuadrados de una finca. Entra, para decirlo todo, yo lo estuve leyendo, no entra a valorar eso, que si tiene o no tiene que comprarlo. Ellos dicen ellos no exige que se compre. No se exige que se compre. Explícitamente no exige que se compre. Y lo que necesita, en este caso, el consorcio es lo que está utilizando. Sí, 500 o 1.000 metros. Y la prueba que quien está interesado en vender toda la finca, porque entiende que es la mejor propuesta para ellos, es el propietario que es el que la pone a disposición del Cabildo. ¿Ya esto viene de la época de Pedro San Ginés? Esto estaba previamente desde los años 80. Lo que hacen en la época de San Ginés es denunciar esa situación. Pedro San Ginés no se pone de acuerdo con ellos y se van al juzgado. El juzgado falla diciéndole... Porque Pedro era contrario a comprar toda la finca. Exacto. Que solo quería comprar la parte que estaba ocupada y un poco más si hacía falta, en fin, también por un criterio de generosidad que ha tenido también la familia en su día cuando prestó de manera precaria ese terreno. Pero efectivamente lo que dice Coalición Canaria es que se podía haber adquirido tranquilamente solo los 500, 600 o 1.000 metros donde está esa finca. Hombre, y saldría a 1.500, 2.000 euros y no 500.000 euros, que es lo que ha costado. 1.500, 2.000 euros, dicen que unos 50.000 euros, pero no son 500.000 euros, que es la cantidad. No, si se divide. Sí, por eso que a lo mejor... los 170.000 metros, pero no es lo por mismo, los 500 millones. No, pero no es lo mismo, no se calcula así para la compra de un terreno. Yo creo que lo que tiene que ahora demostrar o salir a explicar el Partido Socialista, la familia de Benjamín o la presidenta del Cabildo es la utilidad que se tiene prevista para el resto de la parcela, porque a ver para qué se ha comprado esa parcela si no está enfocada o si no tienen un fin concreto, para qué se compra una parcela por 500.000 euros cuando se podía haber comprado por 50 o por 1.500, da igual. Al final lo importante es la cantidad millonaria que van a pagar por esa parcela si no está destinada absolutamente a nada, salvo a mantener en una esquinita, supongo yo, o en medio de la parcela esos 1.000 o 500 metros. Nosotros hemos intentado que Benjamín Perdomo hablara y diera sus explicaciones. Benjamín Perdomo dice que no quiere entrar al trapo, él cree que esto es una jugada sucia electoral que ha hecho Coalición Canaria y solamente me aclaró por teléfono que estaba obligado, que el Cabildo solo tenía dos opciones, o comprar la finca entera, porque esa era la propuesta de la propiedad, o
sacar ese estanque o ese estanque regulador a otra zona. Y no hay más fincas si pregunto, con todo el cariño que le tengo yo a mí, no hay más fincas en toda esa montaña del Risco. Por lo visto puede haberlo, pero él dice que al final, si tiene que hacer un tanque nuevo y tal, pues iba a costar ese dinero o más. Vamos a ver lo que opina en este caso Coalición Canaria. La compra por parte del Consorcio del Agua de una finca perteneciente a la familia de Benjamín Perdomo ha dado pie a una nueva polémica que ha sido calificada de pelotazo de guante blanco, según Coalición Canaria. En una extensa nota de prensa, el portavoz del Cabildo de los Nacionalistas, Pedro Sanginés, ha denunciado esta situación explicando que el Consorcio del Agua de Lanzarote, presidido por la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, acordó pagar 545.000 euros al consejero delegado de los centros turísticos y número 3 del PSOE del Cabildo, así como a su familia, por una finca de 174.878 metros cuadrados, de la que el consorcio solo ocupa 494, cuyo valor proporcional sería de unos 1.500 euros. Los juzgados han dicho que esa cesión aparente no se formalizó y por lo tanto hay que devolverle la finca con todo lo en ella construido. Hasta ahí estamos de acuerdo. Lo que no es verdad es lo que se les dijo a los miembros de la Asamblea del Consorcio, en el sentido de que la condena obligaba al consorcio a adquirir no los 400 metros que ocupa el depósito y el vallado de la finca, sino la totalidad de la finca. De hecho, la condena no obliga a comprar absolutamente nada, ni todo ni nada, solamente dice que se le devuelva y que el consorcio no tiene derecho a pedir indemnización. Que de los 17.000 metros cuadrados, porque son 4 parcelas, 17 hectáreas, un latifundio, el consorcio ocupa una parte ínfima de 400 metros cuadrados, que es lo que nosotros le ofrecíamos. No discutimos la tasación, ¿no? Si los 17 hectáreas seguramente valgan el $500.000 de euros, pero es que el gerente del consorcio nos opusimos judicialmente y decíamos, mire, podemos llegar a un acuerdo, vamos a comprarle los 600 metros, creíamos que eran 600, al final son 400, de suelo rústico, esto vale 1.000 y pico euros, no vale más, o vamos a negociar un poco más, porque también hay tuberías, ¿no?, que pasan por el subsuelo. Sin embargo, ha extrañado que los miembros de Coalición Canaria en Tinajo y Teguise, en la Asamblea del Consorcio del Agua, hayan dado su visto bueno. El representante de Teguise, Miguel Ángel Jiménez, asegura haberse sentido vituperado. Mi sorpresa fue que me he sentido, no engañado, porque ya tengo una cierta edad y creo que la palabra engañar no es la cuestión, pero me he sentido un poco vituperado, porque yo entendí en su momento cuando me dijeron que todo estaba correcto. Lógicamente he dado mi visto bueno a esta nota de prensa porque entiendo que si la sentencia no dice que hay que expropiar todo el procedimiento, sino más que una parte proporcional, lógicamente pues habrá que paralizar el procedimiento y habrá que estudiarlo de nuevo. De hecho, el propio Pedro Sanginés considera que estos dos miembros nacionalistas fueron directamente engañados. Efectivamente, engañados, como le acabo de decir, se lo puede usted preguntar en ese sentido a Miguel Ángel, que es el que asistió, me parece recordar que Luis, nuestro secretario general en Tinajo, en nombre de don Jesús Machín, y ambos me dijeron, cuando yo les llamé, oye, es que nos dijeron que la sentencia obligaba a comprarlo todo. No, léase usted la sentencia. Es más, la sentencia no es que no obligue, es que de manera expresa dice, no corresponde a la sentencia determinar las vías de solución a este conflicto. Devuelva usted la finca. El Cabildo lo que debió es negociar, crear una comisión negociadora, como dijo el secretario, que no se creó, que debía ser la que le va a hacer la propuesta, la elevó el consejero del ramo, sin negociar absolutamente nada. Sanginés ha afirmado que el pago de la compra de la finca no está hecho todavía, por lo que solicitará que se revoque el mismo. Bueno, ya veremos si se revoca o no esa compra, sin entrar, porque habría que estar muy metido dentro de lo que dice la sentencia o no dice la sentencia. Lo que sí parece evidente, y un poco es lo que todo el mundo, al menos con los que uno habla, que saben de cosas de esto, de gente empresario, que saben de cosas de venta y tal, es que esa finca, vamos a suponer que no tuviera ese problema de indemnización, de que llevaba ahí un tanque, supongamos que ahí no hubiera nada, y la familia de Benjamín Perdomo quiere vender esos 180.000 metros, hablan que no lo darían, y me lo han dicho gente de Aría, gente de Aría que conoce, porque sabe cómo está el metro de suelo rústico. Dice que no le daría ni 30 ni 50.000 euros como máximo a una finca de esa porque no tiene ningún uso. ¿Ninguna utilidad? Ninguna utilidad. Es una bendición que haya caído esa construcción ahí, porque es la única manera de vender ese terreno, porque todos sabemos, igual que si usted, hay gente que tiene trozos de finca dentro de los ajaches, claro, en parte de aquellas lomas que evidentemente no tiene hoy ninguna utilidad más que el disfrute del paisaje, porque está en monumento natural. Pues en este caso es por un estilo, fue una bendición que le construyera, gracias a la habilidad del abuelo, para decirle que ustedes hagan lo que quieran, que ya después vendrán mis nietos y les pedirán lo que ellos necesiten, pues quedó así.
Eso, insisto, esto es lo que parece que es claro, es decir, más de 50, 60 mil euros nadie hubiera dado por esa finca si ellos no tuvieran. De hecho, ellos pidieron como indemnización inicialmente, y ahí fue cuando se armó el follón, usted se acordará. 1 millón de euros, ¿no? No, pedían 200.000 euros por todos los años que habían utilizado, por cada año que hubiera, como indemnización, que fue cuando se armó el galeo. Eso también hay que reconocer que estos los abogados siempre piden, tiran para arriba y después... Pero eso fue como se inició el pleito, pidiendo 200.000 euros. Y después a mí, sí me vuelvo a insistir, yo de verdad que me llevo muy bien con Benjamín, le tengo mucho cariño, me hace gracia algunas veces la forma de expresarse y todo, pero que se rasgue las vestiduras, hablando de que esto es una mala intención o una nota de prensa malintencionada de Coalición Canaria. Digo, es de Coalición Canaria como podía ser de otro. Cuando hemos escuchado a Benjamín hablando de las cuentas casas que tenía Pedro Sánchez, acusándole de los 500.000 euros, acusándoles de hundir los centros de arte, cultura y turismo, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que entra dentro del juego político y entra dentro de la misión de la oposición denunciar este tipo de situaciones. Si hubiera sido al revés, si hubiera sido al revés, ya hubiera estado los perros de la UCO. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, yo no digo que el acuerdo no sea legal, de hecho seguro que es legal porque el Cabildo quiso comprar esa finca, la compra y punto. Y la compra, hay una tasación que fija ese precio. Lo que se está planteando sí es un despilfarro, Jorge. Claro. Evidentemente es legal que el Cabildo compre una finca si le da la gana. Ahora lo que hay que ver es si hay necesidad de comprar 7 hectáreas para usar 500 metros. Eso es lo que estamos planteando, que no hay otra forma de llegar a acuerdo con el que además está cobrando un sueldo del propio Cabildo por ejercer un cargo de libre designación, pues parece realmente... Y luego hay la cuestión, que hay gente que opina una cosa y otro lo contrario, ¿quién defendió mejor los intereses de todos los lanzaroteños? ¿El que compró la finca entera o al que se negó a comprarle toda la finca? El que se negó a comprar toda la finca, si me lo está preguntando a mí. Sí, lo pregunto a ti porque tú eres conejero también. Sí, por eso. Al que se negó a comprar toda la finca, yo vuelvo a insistir, el Benjamín o su familia y el que compró la finca, el que mandó a comprar la finca, sobre todo tendría que explicar para qué quiere el resto de la finca. Y sobre todo esto debe servir para que no se ocupe propiedades privadas para servicios públicos sin una, ¿cómo se llama? Como una expropiación previa que garantice, que le dé garantía a que no van a venir este tipo de reclamaciones. Porque no es ni la primera ni la última. Contra el Ayuntamiento de Arrecife hay muchas demandas multimillonarias porque ocupan suelo o lo declaran zonas verdes sin tener en cuenta que eso tiene un propietario. ¿Hay una que se llama Ginori? Exacto, entre ellas y otra antía que costó... Y lo de Ginori ya se advertía que iba a ser un gran problema si no se llegaba a un acuerdo y después mira lo que nos ha costado. Lo que nos ha costado son 40 millones. 30, ¿no? 30, pero con intereses. 30 no, pero por una parcela calificada de suelo para parques y jardines. Subacuático. Y sobre todo porque por lo menos un 40%, como todos los lanzaroteños que tenemos edad, saben que eso fue relleno del mar, por lo tanto era público, no podía ser de nadie. Pero bueno, así se escribe la historia de Lanzarote con los renglones torcidos. En cualquier caso, insistimos, aquí damos la posibilidad de que hemos insistido por varias maneras para que Benjamín Perdomo pues, pueda expresar su opinión y defender esos ataques que está haciendo Coalición Canaria de esa compra por parte del Cabildo por más de medio millón de euros de una finca rústica de 170 y tantos mil metros cuadrados. El Coalición Canaria, por cierto, me ha sorprendido este fin de semana, Manolo, no sé si tú has tenido oportunidad, y Pedro, de ver ese proyecto sobre cómo quedaría esa ciudad, esa conexión, ese soterramiento, pero más allá del soterramiento, cómo quedaría esa actuación, alternativa a la propuesta LZ5 que propone el Partido Socialista y apoya el Cabildo de Lanzarote. Esta de Coalición Canaria, ¿se refiere usted al acceso al soterramiento? Evidentemente es política ficción, nos intentan transmitir lo bien que quedaría una cosa que ni tan siquiera ellos saben cómo va a quedar, en lugar de limitarse a decirnos a que cada uno veamos lo que queramos, porque cuando usted significa de esa manera lo que cree que todos queremos, corre el riesgo que no nos lo creamos, cuando lo que sí es criticable y lo que yo sí hubiese hecho es una maqueta de cómo quedaría esa autovía por medio del cable
con siete carriles. El impacto visual que tendría, el impacto medioambiental y el contrastarlo con aquellas manifestaciones de los socialistas de no más carreteras, no más consumir territorio y demás que hacen para cualquier otro sitio, salvo en este caso. La verdad que la imagen es muy bonita, a pesar de que está hecho muy rústicamente, pero bueno, es muy bonito, me refiero, sí, ojalá se pudiera hacer, ¿no? El problema es que no sé si es política ficción, don Pedro. Probablemente, y con las nuevas tecnologías. Hombre, Manuel decía que le hubiera gustado la maqueta y no esta, sino la del otro lado. Hombre, yo creo que esto lo hacen también porque tendrán a alguien que sepa de este tipo de actividades. Y yo supongo incluso hasta que sea la persona que pueda haberlo hecho. Evidentemente esto puede ser una alternativa o se acerca mucho a la alternativa que se planteaba en su momento cuando todos apostaban por el soterramiento. Ahora parece que la realidad es otra, aunque creo que esto ya está llevado al Cabildo de Lanzarote por parte de Coalición Canaria para que haya una modificación, una paralización de ese proyecto. Y después hay candidatos a la presidencia. Bueno, salvo Ángel Víctor Torres, yo no he visto ninguno que apoye este tipo de proyectos. Claro, es verdad que Ángel Víctor por el momento es el presidente. El problema es que yo creo que, efectivamente, hay que hacer una actuación urbana en esa carretera que va desde Arrecife al aeropuerto. Yo creo que eso más o menos coincide todo el mundo. El problema es que eso cuesta mucho dinero, el problema es cómo se hace. Pero ciertamente, aunque no quede así, en fin, como presenta ese proyecto Coalición Canaria, en este caso el candidato de Coalición Canaria, sí es verdad que yo creo que todos los partidos coinciden en que hay que hacer una actuación de este tipo, de bulevar, eso yo creo que coincide, por lo menos en la parte que va... La duda es si le metemos la carretera debajo o no. Si le quita usted eso, todos coinciden en que hay que además que sería impresionante, o sea, vincular la zona industrial o más que industrial comercial, porque va a ir hacia una zona serio, comercial. El propio alcalde de San Bartolomé... me gusta pero ser serio. ¿quiénes sacaron este tema sino ellos junto con Espínola? Claro, ¿Fueron claro. ellos? ¿Fueron los socialistas de San Bartolomé? Me refiero que el alcalde de San Bartolomé, para que lo sepa todo el mundo y siendo serio, que me gusta ser serio con la gente que me escucha y nos ve, es que él apuesta porque sea una actuación amable por encima, una vez que se haga la alternativa. Es verdad que inicialmente el Partido Socialista fue favorable, incluso Dolores Corujo, cuando era alcaldesa, era más favorable a esa teoría, a ese proyecto, que también, hay que decirlo todo, un empresario de la zona pues promovió o consideró que era mejor para Playa Honda. El cambio de postura para Playa Honda y para Lanzarote es nada más que viene auspiciado por la postura del gobierno de Canarias, porque esto lo defendió ahí donde está Manolo sentado Isidro Pérez. Antes lo había defendido Alexis Tejera y después todo el resto de partidos de la oposición. Es verdad que el Cabildo de Lanzarote por el momento en principio no ha criticado el proyecto, tampoco ha dicho esta boca mía, o por lo menos no se ha posicionado como debería posicionarse como en principio el motor de la isla de Lanzarote para reivindicar pues que tienen para adelante con este proyecto o incluso ponerle reticencia e intentar cambiar el mismo, ¿no? Bueno, pues ya veremos, pero yo como ya tengo mucha edad, yo recuerdo ver, y yo no sé si usted Manolo, Pedro no creo, Pedro era muy joven, pero cuando se hizo Salvar Arrecife, que se hicieron unos proyectos de conexión de todo Arrecife con Costa Teguise, que había una maqueta impresionante en la plazuela, no sé si usted se acuerda de esa... Yo me acuerdo que incluso... Que fue la fundación, si no me equivoco, ¿quién fue el que hizo? Incluso previamente Dimas a todo eso habló de, un soterramiento que pasaría, que unía la avenida con la zona de Portonao por debajo. O sea, ha habido proyectos. Lo que no ha habido... No, lo que ha habido son ideas. Sí, exacto. Ha habido ideas que no han sido capaces de consensuar. Porque lo lógico aquí es que llegáramos a acuerdos y que usted, y si gana usted, que sea usted que lo ejecute, o que la gente crea que tiene usted más capacidad que yo para ejecutarlo, pero no que usted va a hacer otra cosa completamente distinta, porque así no avanzamos. Efectivamente, porque yo el miedo que tengo, insisto, yo no sé si la carretera alternativa es la mejor opción o no, porque no soy técnico, y como nadie me lo ha explicado bien, no lo puedo decir. Sí parece contradictorio con el discurso del Partido Socialista, como usted antes bien decía, que se puede plantear el no consumir nuevo territorio y más si se tiene que pasar por zona dejable y tal. Pero bueno, que ahora también entre ustedes estas cosas se pueden solventar. Pero Jorge, el problema porque yo creo que
todos estamos de acuerdo que la tendencia a nivel universal o a nivel mundial es el soterramiento en todos lados, evitar el impacto visual. Y que eso no es sino una parte de lo que llama movilidad más generosa. O sea, tenemos que reducir el número de vehículos que transitan por nuestras vías, y tampoco se hace. Y por ejemplo, un problema que ya todos decimos, mira, ha llegado la hora de solucionarlo, que es el transporte público colectivo, el transporte colectivo público. Y nos vemos ofertas en esta campaña que son claramente ocurrencias. La propia presidenta sale diciendo que ella lo que va a hacer es llevar directamente desde el Cabildo el transporte público. Se lo va a quitar a la concesionaria y lo va a hacer. Cuando ni tan siquiera han sido capaces en este mandato de hacer un bono donde ella dice que incluso incluiría el transporte de Recife, la guagua municipal. Cuando no han sido capaces ni tan siquiera de ponerse de acuerdo para hacer un bono, que usted se baja de una guagua y coge la otra con el mismo bono, pero bueno, por Dios. Pero ahí menos mal, Manolo, que ahí es una promesa electoral, y gracias a que son promesas electorales, esas nunca se van a cumplir. Don Pedro, ¿alguna cosita más quiere decir? No, yo estoy aquí para contestar lo que tú preguntes, pero yo de idea tampoco te digo pase. porque, ¿No mira, la tienen los políticos, la voy a tener yo? Lo digo porque antes recibí ¿Qué pasó? un mensaje de su madre que le está esperando, que tiene hoy un buen potaje de garbanzo. Te voy a decir una cosa. No te lo voy a decir más. No, te lo voy a decir. No, ahora digo. No, me voy a los Bemol con mi madre. Me voy a los Bemol con mi madre. ¿te vas a los Bemol? ¿Pero a comprar? A cambiar porque compré algo que estaba equivocado y tengo que cambiar y voy a aprovechar para comer también. Para comer allí. Sí. Se come, hay muchos buenos restaurantes. ¿Te hace falta alguna información más? Me llamas. Hay buenos restaurantes. Me llamas que yo te digo. Nosotros regresamos mañana y les juro que mañana sí vamos a hablar del gobierno.